¿Qué tal amigos y amigas del portal digital Ecos del Cañar? Bienvenidas a una edición más y bienvenidos a una edición más del podcast El Otro Perfil. El día de hoy tenemos una invitada especial, quien es Toa María Villavicencio Chuma. Es cañari, ha estudiado ingeniería forestal en Cuba, también es lideresa indígena y hoy por hoy es vocal de la Junta Provincial Electoral. Bien, Toa, bienvenida a nuestro podcast. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas, a todos los que nos escuchan y nos miran a través de este medio de comunicación. Agradecida por el espacio, muchas gracias. Bien, Toa, le invitamos el día de hoy para poder conversar un poco más, a conocer un poco más su perfil, que nos cuente. La bibliografía que usted gentilmente nos envió, se puede decir que usted nació en Cañar, y su papá es de Cuenca y su mamá es de Cañar. Usted nació en Correuco, en la comunidad de Correuco, perteneciente, si no me equivoco, a la organización Tuqueca. Correcto. Cuéntanos un poco, ¿no?, cómo fue su infancia en Cañar. Ya, sí, soy quichua cañari por mi madre. Mi madre es de la comunidad de Correuco, donde viví gran parte de mi infancia. Mi padre fue cuencano, falleció hace poco. Y bueno, yo desde la niñez viví una niñez bastante feliz, en un entorno comunitario. Recuerdo que solíamos vivir y hacer actividades en comunidad, en el río, en ese entonces un río de aguas límpidas, donde solíamos lavar la ropa, inclusive hasta bañarnos. Y esas anécdotas y esas memoranzas de mi niñez, quisiera compartirlo, fue un aliciente para poder escribir y concursar en un concurso del Ministerio de Educación, y que se publicó, y fui una de las mis cuentos, ese cuento que escribí, ese relato fue ganador, uno de los ganadores. Entonces fue publicado en Nuestras Tradiciones, y lo que relato en ese cuento es básicamente lo que viví y sentí al vivir en mi comunidad, en Correuco, las historias que narraba mi madre, mi abuela, y una infancia feliz, porque a la final vivir en el campo, en ese ambiente, digamos, viendo la naturaleza, conviviendo con la gente que llamamos tíos y tías, a pesar de que no son nuestros familiares, pero los llamamos tíos porque la crianza en las comunidades es colectiva, ¿sí? Entonces viví la niñez en Correuco, estudié soy calasancia, con los padres de Escolapios, pero también estudié los inicios de mi educación, ahora que llaman inicial 1 y 2, lo hice en Quilloag, lo que es ahora el Instituto Quilloag. Entonces ahí también tengo a esa corta edad, sí tengo recuerdos de cómo era la educación comunitaria, la educación bilingüe, ¿sí? Que de alguna manera, empecé con la educación bilingüe. Después, ya son decisiones de los padres que tuvimos que estudiar todos mis hermanos ¿Cómo fue ese cambio de estar como bien usted menciona, en la educación comunitaria, a pasar ya a la educación con los calasancios, con los padres, que es muy distinta a lo que se vive en Quilloag, ¿no? Sí, yo tengo buenos recuerdos, pero sí, lo tengo que mencionar, y también es parte de la realidad de la niñez, ¿no? Sí sentí el racismo, ¿no? Lamentablemente, un mal de la sociedad, pero que en la actualidad ha ido desapareciendo. Yo creo que la interculturalidad ha empezado, digamos,
a permearse en todos estos espacios, tanto en lo educativo, en lo político, pero bueno, es parte de los procesos de transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, sí fue un cambio bastante brusco, digámoslo así, porque, bueno, ya me acuerdo que algo muy no entendía la dinámica, no entendía las lógicas, ¿sí? Mis padres siempre nos han formado en la libertad del pensamiento, entonces por eso es que, bueno, le comento una evidencia. Yo me bauticé casi a los 12 años, entonces, porque mi padre decía que debes sentir, que debes tener conciencia de lo que estás recibiendo. En ese entonces, claro, la bendición de un sacerdote que representa obviamente una filosofía, ¿no? Entonces fue bastante complicado, digámoslo así, entender, asimilar este otro mundo, digámoslo así, porque de ahí, claro, hay también la parte espiritual de los pueblos andinos, ¿no? Que es una de las tareas fundamentales de la educación bilingüe, el poder recuperar la espiritualidad andina, los saberes ancestrales y poder hacer esta mezcla, este equilibrio bonito que es la interculturalidad, ¿sí? Pero que esto obviamente un proceso largo, es un proceso que se va trabajando, que se va construyendo. Eso. Bien, en sí, usted estudió en el Calasanz, en el colegio. ¿Cómo nace? En la escuela. En la escuela. Y en el colegio, ¿se fue usted a estudiar en Cuba? Mencionaba, bueno, su adolescencia y su juventud pasó usted en Cuba, ¿cómo fue? No, yo estudié en el Calasanz y bueno, como digo, hubo racismo, pero también hubo muy buenos recuerdos, muy buenos profesores. Recuerdo al padre Félix, un excelente, era un amigo, nos regalaba caramelos, nos quería mucho. Las madres igual. Y yo estudié sexto curso, terminé el sexto curso y estuve el primer curso en el Calasanz. Luego mi madre siempre ha estado vinculada a la organización. Le designaron dirigente de la mujer, Ecuarunari, y tuvo que irse a Quito a ejercer su dirigencia. De alguna manera, yo recuerdo este refrán que dice lo que se hereda, ¿sí? No se hurta, que de alguna manera hemos seguido los pasos de mi madre en la dirigencia, siempre apegados a los principios del movimiento indígena, ¿sí? De la lucha social. Entonces, por un lado, recuerdo que cuando fue designada dirigente, tuvo que irse, dejar su familia, porque ser dirigente implica un sacrificio. Y claro, ahí hay que destacar el apoyo que recibió de mi padre, militante de izquierda, con formación. Entonces los dos conversaron y él dijo, yo me quedo en la casa, yo cuido a los guaguas y tú ve, y eso nos cuenta, ¿no? Tú ve y haz tu dirigencia. Entonces ella fue a Quito. Pero ella, obviamente, yo me quedé con mis hermanos, con mi papá, pero fue bastante difícil, porque a la final una madre es el sostén del hogar y fue una falta bastante grande que nos dejó. Entonces, a la final, recuerdo que se hizo todos los esfuerzos posibles y nos llevó a todos a Quito. Entonces yo estudié la secundaria en Quito, desde segundo curso hasta graduarme de bachiller en Quito. ¿En qué colegio? En el Manuel María Sánchez,
de Quito, es un colegio universitario de la Universidad Central. Ahí también tengo algunos recuerdos ya de la adolescencia, que capaz, bueno, la juventud debe entender que hay varios recuerdos, muchas anécdotas de jóvenes, hacemos muchas locuras, aprendemos, es parte del proceso. Pero bueno, siempre, gracias a la vida, tuve dos padres que siempre me apoyaron y fueron una guía y que prácticamente son los que han aportado en la formación de mi carácter, la formación de lo que soy y represento en la actualidad. ¿Cómo fue el cambio de Cañar a Quito? ¿Les costó a ustedes como familia? Bueno, ustedes cuando fueron. El cambio fue abismal. Sí, cambiarse de escuelita a los Calasanzos, bueno, fue poco, pero a la capital ya fue otro nivel, porque te topas con una sociedad, es otro mundo, claro, y uno está, cuando se es adolescente, cuando se es joven, uno es vulnerable a muchas cosas de la sociedad. Entonces recuerdo que el primer choque que hubo fue el choque cultural, obviamente, con el mundo mestizo. Lamentablemente el racismo se siente y obviamente cuando eres joven todavía no tienes la madurez para poder autoidentificarte y decirte soy esto y esto es lo que represento, es mi pueblo, mi cultura. Entonces por eso yo entiendo que hay muchos jóvenes que han cambiado su vestimenta, han negado, porque de aquí, bueno, uno puede vestirse como uno quiere, ¿no? Ya es su identidad, pero negar tus orígenes, negar tu pueblo, negar tu cultura, eso es otra cosa. Entonces, yo en Quito sí tuve ese choque, ¿sí? Porque era una presión demasiado fuerte, el racismo, la discriminación. Entonces te subías al bus, te decían prima, te bajabas del bus, María, o te golpeaban el sombrero, etcétera. Entonces era muy muy fuerte. Entonces para un adolescente es bastante difícil. Entonces a tal punto que el segundo curso y tercer curso yo dejé mi vestimenta en Quito, mi vestimenta para ir al colegio. Por ejemplo, me ponía uniforme, me ponía una falda, me ponía el saco. Y también había ahí el lado de que las instituciones educativas no reconocían el derecho, ¿sí?, de los pueblos y nacionalidades de poder utilizar tu indumentaria. Entonces también hubo ese problema. Pero bueno, fueron 2 años bastante duros, digámoslo así, y también de aprendizaje. Y ya a medida que obviamente uno va cumpliendo años, también va madurando. Y para el tercer curso yo me cambié de colegio y este colegio era bastante abierto, flexible. Nos permitía ir con nuestra vestimenta. Entonces mi hermana y yo estuvimos en ese colegio y íbamos con nuestra vestimenta. Y no había problema. Y bueno, eso fue el lado, digamos, el lado negativo de estar en una sociedad tan discriminatoria. Y bueno, obviamente los jóvenes no es que son no se miden en los comentarios, la juventud es bastante explosiva de alguna manera. Entonces fue eso, pero luego de alguna manera, como digo, uno va madurando y va asumiendo, ¿sí?, el papel o el rol o de lo que tú puedes aportar, ¿sí?, a la sociedad.
obviamente vas configurando o proyectándote qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres estudiar. Yo en ese entonces me gustaba mucho la biología, quería ser bióloga, quería estudiar biología marina en Guayaquil, pero bueno, por cuestiones principalmente de la economía, no fue posible y opté por buscar una beca, ¿sí? Una beca que era otorgada por la Embajada de Cuba y se priorizaba a los pueblos y nacionalidades. Entonces se tenía que postular y necesitábamos un aval de la organización. En este caso, el aval fue conferido por la Ecuarunari. Por lo tanto, es un acto de consecuencia con la organización, ¿sí? Es que una vez que uno viene ya formado como estudiante, como profesional, lo mínimo que se puede hacer es retribuir, aportar a tu pueblo, a tu gente. Entonces, y participar en la organización, porque esa es la crítica, ¿sí?, de los mayores a la juventud. Les dicen, sí, ustedes se forman, son profesionales, pero la organización, ¿qué pasa? ¿Cómo aportan? ¿Sí? Entonces, y claro, también es que los dirigentes, sí, mayores, mi madre es dirigente del movimiento indígena, fue dirigente de la Ecuarunari, es dirigente de la UPCC. Por lo tanto, en un acto de consecuencia con tu gente, con mi madre, obviamente vamos a seguir los pasos, ¿sí? Vamos a aportar a la organización, ¿sí? Siendo ahí dirigente. Yo fui dirigente de la UPCC, que ya comentaré. Pero eso, entonces, hay muchos profesionales valiosos del movimiento indígena que están aportando en sus comunidades. Pero también, bueno, tenemos compañeros que, bueno, tendrán sus motivos y que a pesar de que son profesionales del movimiento indígena, no participan, no son parte, ¿no? Entonces, pero bueno, esto ya es cada uno. Pero bueno, en Cañar tenemos muchos compañeros, sí, valiosos, profesionales indígenas que están aportando desde sus espacios, ¿sí?, al desarrollo de las comunidades, de su gente. Bien, usted se va a Cuba a estudiar ingeniería ambiental. ¿Cuántos años de estudio? ¿Cómo fue su vivencia ya? A un cambio de cultura ya, de otra cosmovisión, sí. Sí, yo estudié ingeniería forestal. Sí, que es más o menos, digamos que parecido a la ingeniería ambiental. Luego que me dan la beca, ¿sí? Y por eso comentaba de que la organización me da este aval para poder estudiar. Yo voy a Cuba y prácticamente, bueno, voy a ser sincera, no quería ir. ¿Quién quiere desprenderse de los padres? Es un... ¿Cuántos años tenía usted? Yo tenía 18 años cuando me decidí salir de la casa prácticamente y emprender mi aventura a independizarme, entre comillas, porque de alguna manera alzar vuelo, ¿sí? Entonces mi padre siempre me instó a que persiga, que tenga proyectado lo que quiero ser. Mi madre igual, los dos me apoyaron en todo y con miedo, obviamente, todos tenemos temor a lo que no conocemos. Y así yo me aventuré prácticamente a un país desconocido, a un país que lo veía en el mapa, una pequeña isla del Caribe, pero que obviamente con una gran carga histórica, ¿sí? Había leído algo de la isla, pero no sabía o sea, solo yendo allá y viviendo se puede entender, ¿sí?, a lo que uno se enfrenta. Entonces yo, claro, fui temerosa, pero también con esa ilusión de poder graduarme y regresar como una profesional, tener un título. Y le dije a mi madre, yo vengo y te voy a entregar el cartón, ¿sí?
Entonces, bueno, mi mamá solía bromear y decía que si no entregaba el título no me podía casar y todo eso. Y yo fui con mucha esperanza de poder regresar y traer ese título para mi madre. Fue un viaje tortuoso, muy, muy difícil. Yo prácticamente fui a Cuba, me despidió en el aeropuerto mi tío. Lamentablemente mi familia no estaba en el país, entonces yo salí sola. Yo veía a los otros compañeros que también becarios que se estaban yendo y llegaban por poco y con banda de pueblo a despedirles y yo salí sola. Entonces fue complicado. Por suerte en Cuba había un número bastante importante de becarios en la universidad que yo llegué. Éramos alrededor de más o menos unos 21 ecuatorianos que todos logramos, digamos que cuando somos seres sociales, ¿no? Lo primero es buscar tu grupo, tu manada. Y logramos tener un grupo cohesionado. Nos ayudamos entre todos. Fue bastante difícil. Yo a los 3 meses quería regresarme, pero si hubiese tenido conexión a tierra, capaz nos regresábamos caminando. Pero era, como suelen decir los mayores, hijita, te montaste en el barco, sigue. Entonces, llorando, tuve que asimilar. Todos los extranjeros contaban, tenían sus anécdotas, que los primeros meses son súper complicados para hasta adaptarse a una nueva cultura, a la comida y en sí extrañar la casa, a la familia, es bastante complejo. Entonces yo estudié 5 años en Cuba, 5 años la carrera de ingeniería forestal. Mi padre de alguna manera fue cómplice, digámoslo así, de la elección de la carrera, porque yo iba a escoger veterinaria, pero mi padre como que me instó, me dijo, bueno, hay muchas cosas que hacer por el planeta, si con tu carrera puedes salvar el mundo. Y entonces yo siempre, yo soy, no sé si ambientalista, no sé si es el término correcto, pero siempre estoy tratando de reciclar, de reducir mi huella ecológica. Cuando fui profesora también trabajé mucho el tema de la ecología. Entonces fue una carrera bastante bonita y que bueno, esa etapa de la universidad fue, digamos que, una etapa de consolidar, ¿sí? De consolidar desde la personalidad hasta ya, digamos que el carácter de uno. Bien, esto fue Cuba. ¿Qué es lo que más le impresionó en sí, aparte de que prácticamente la izquierda domina Cuba, ¿no? Con todo ello, ¿cómo usted lo vio en el ambiente que vive Cuba? ¿Es muy distinto acá a Latinoamérica? Sí, muy distinto, totalmente distinto. Primero la gente es muy, muy amable, muy alegre, ¿sí? El cubano, aunque tenga varias limitantes, pues es un luchador. Yo le tengo mucho aprecio a la Revolución Cubana, porque de alguna manera fue el único país, o es el único país hasta ahora, que da becas a todo el mundo y sin pedir nada a cambio. Entonces, en ese entonces todavía Fidel Castro vivía y Fidel decía que nosotros somos cubanos nacidos en otras tierras. Nos consideraban cubanos. Entonces ya el tema político, bueno, cada quien podrá tener su lectura, sus apreciaciones,
pero yo sí puedo decir que estudié gracias a la Revolución Cubana, ¿sí? Tiene sus pros y contras, bueno, ya eso ya es debate de otro nivel, pero los profesores cubanos, la gente en sí, el pueblo cubano, son gente muy solidaria, más con nosotros nos tenían, todo lo que podían ayudarnos nos ayudaban, porque decían, ustedes extranjeros, decían, pobrecitos, sin familia, en un país totalmente distinto, entonces nos entendían y nos aconsejaban. Entonces, sí, ahí predomina la izquierda, bueno, que ha ido teniendo, digamos, sus desviaciones, podría decir así, pero nosotros teníamos claro o nos indicaban de que hasta dónde podíamos llegar, ¿sí? Como extranjeros. No podíamos participar de ciertos eventos que son específicamente de cubanos. Por ejemplo, había una época que era el movimiento de tropas territoriales, que era un tipo de simulacro que hacían los cubanos para poder precautelar la integridad de las personas ante un ataque de Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Por suerte hasta ahora no se ha dado ningún ataque, pero era este tipo de actividades en las cuales no podíamos participar los extranjeros. Aquí quiero mencionar que Cuba tiene un bloqueo económico que le impide tener relaciones comerciales con los países. Por ejemplo, Ecuador puede comprar todo lo que pueda del mundo, pero Cuba, por este bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, no lo puede hacer. Solo hay contados países que se han arriesgado a tener relaciones comerciales con la isla. En el caso, por ejemplo, de España, Venezuela en su momento, Rusia le compraba azúcar, por ejemplo, y enviaba los insumos, por ejemplo, médicos a la isla. Entonces hay muy pocos países que tienen relaciones comerciales, pero nosotros como extranjeros teníamos acceso también a las tiendas de divisa, en donde había productos que podíamos, por ejemplo, hay cosas, ¿no? Ahora la situación está un poco compleja, pero yo llegué ya cuando pasó el periodo especial, ¿sí? Ya había... ¿En qué año fue eso? Más o menos. ¿En qué año fue que usted estuvo allá? Yo llegué en el 2003, septiembre de 2003. Entonces ya había mejorado la situación en Cuba, ya se podía manejar el dólar, la divisa, ¿sí? Nosotros podíamos llevar dinero, o sea, podíamos llevar dólares, cambiarlos a pesos cubanos o al peso convertible y adquirir productos de cualquier tipo, inclusive había hasta camarones que podíamos comprar, todo en las tiendas de divisa para turistas y extranjeros. Entonces, había estas tiendas, ¿por qué? Porque después de la caída de la Unión Soviética, obviamente, Cuba ya no tuvo esta fuente o sea, las relaciones comerciales con Rusia, ya no tenía nadie que le compre el azúcar, ¿sí? Que era lo que más exportábamos. Entonces, se volcaron al turismo. Hasta ahorita Cuba es considerado uno de los destinos turísticos del mundo. Entonces, y eso implicaba obviamente montar toda una estructura, ¿sí? Hotelera, tanto la infraestructura como la de servicios, ¿sí? Y eso implicaba que obviamente haya tiendas en donde los turistas puedan acceder a cierto tipo de productos que los cubanos no pueden acceder, más que todo por los dólares. También, bueno, ahí ya cuando, en la época en que yo estuve,
los cubanos que vivían en Estados Unidos podían enviar remesas, entonces iba mejorando la situación y ya tenían más acceso a comida, a tecnología. De ahí yo puedo decir que lo mejor que tuvo Cuba es en cuanto a la atención de salud, ¿sí? Yo nunca vi a nadie morir a la salida de un hospital porque no tenga dinero para pagar la consulta del médico. Todo, nosotros nos atendíamos en los dispensarios médicos totalmente gratis. En cuanto, por ejemplo, a la comida, es escasa, sí, pero en ese entonces había unos puntos en donde el cubano iba con una tarjeta y recibía su ración de arroz, frijoles, pescado, carne, leche. Por ejemplo, leche se priorizaba para los niños y ancianos. Entonces, hay limitantes, sí, pero yo puedo dar fe, digámoslo así, porque yo vivía ahí. En ese entonces nadie se moría de hambre, ¿sí? Se podía comer mejor, sí, pero tenían para comer y tenían salud. Y un niño cubano desde chiquito, si quería ser doctor, pues se garantizaba los estudios. Entonces, bueno, ahora lo que comentan es que ha cambiado, la situación se ha vuelto más compleja. No sé cómo está ahora. Yo en mi época, digamos que no había muchas limitantes. Entonces, tiene sus cosas buenas y malas, ¿no? Digámoslo así. ¿Qué lugares no más alcanzó a visitar de Cuba usted, los más atractivos, digamos así? Bueno, yo no soy muy aventurera, la verdad. Yo tenía compañeros que los fines de semana terminaban clases y se iban a conocer lugares, se iban a conocer provincias. Yo llegué a conocer hasta la mitad de la isla, ¿sí? Llegué hasta Santi Espíritus. Entonces, y claro, la movilización es bastante también limitada. Ahí, bueno, todos los autos, ¿sí? Todos los vehículos que son del Estado, ¿sí? Tienen la obligación, el deber de parar y llevarte. ¿Sí? Si un carro del Estado se está yendo, digamos, pongo un ejemplo de Azogues a Cuenca, ¿sí? Y por ahí hay alguien botado y te para, pues tiene que parar y llevarte. Entonces, así se facilitan la movilidad, porque todo es del Estado, ¿sí? Acá no, acá hay la propiedad privada. Pero yo, a pesar de las limitantes de transporte, sí solía ir a La Habana, iba a Matanzas. Cuando mi hermana también fue, yo me hice un viaje enorme, larguísimo, más o menos de unas 8 horas o 10 horas haciendo tramos para llegar a donde estaba mi hermana y poder, abrazarla y darle la bienvenida y llevarle algunas cosas. Pero es bastante complejo. Entonces, de lo turístico conocí algunas playas, las playas famosas de Varadero, que son un paraíso, Varadero. También en la universidad, según tu trayectoria estudiantil, tu trayectoria, cómo ibas, había todos los años te hacían condecoraciones. Entonces, y como premio, la universidad te ponía un bus y te daba los pases para las playas, para conocer lugares turísticos. Entonces, un par de veces fui a las playas por la universidad. Entonces, me faltó mucho por recorrer. Espero algún día regresar. Regresaré como turista
pero espero regresar a visitar a la familia cubana, a mis profesores. De alguna manera, cuando uno estudia lejos, pues deja una parte de su vida y entonces yo espero regresar y terminar de conocer la otra parte de la isla. Bien, tal vez anécdotas. Si bien es cierto, el idioma no es muy difícil porque es español, ¿no? Pero a veces allá tienen sus términos que cambian mucho ahí. Por ejemplo, la niña dicen omus. ¿No le pasó alguna cosa así, algún malentendido por términos, alguna anécdota que haya pasado en Cuba? Sí. Bueno, en Cuba son bastante expresivos. Uno que es serrano. Si aquí mismo los costeños son bastante expresivos, ¿no? Bastante avispados, digámoslo así, pues yo fui como serrana y los cubanos pues directos, muy directos. Yo acostumbrada a decir, por favor, ¿puedes pasarme el cuaderno? Entonces ellos son así, pásame esto o esto, y uno se queda así como... A veces sí choca. No sea grosero. Entonces sí choca, pero es la forma de ser, es el Caribe, ¿no? Es esa, como en Colombia dicen, la sabrosura, vivir sabroso. Entonces, los términos, sí, hay términos que obviamente los cubanos, lo primero que escuchas son términos raros y lo primero que aprendes es lo malo, las malas palabras. Entonces, de ahí términos que se utilicen, que nosotros utilizamos y que tengan otro significado allá, no. Por ejemplo, guagua. Entonces yo escuchaba la guagua, vamos en la guagua, y me quedaba así, ¿qué es la guagua? Entonces la guagua en Cuba es el bus, ¿sí? Entonces era así, en mi país guagua es un término quichua que significa niño. Entonces comentábamos eso. Y bueno, lo que sí también recuerdo de Cuba es la diversidad de compañeros, de gente, de estudiantes que llegan a la isla. Yo tuve compañeros de África, de Vietnam, compañeros de Guyana, compañeros bolivianos, peruanos, de Ecuador. En mi carrera estuvimos 2, tenía compañeros, inclusive había, no recuerdo la isla, Madagascar, tenían sus idiomas. Entonces era una variedad, una diversidad de nacionalidades, y creo que eso también fue compartir con esos compañeros de estos países me permitió expandirme, ¿sí? Conocer la cultura de los pueblos, porque la universidad también nos daba los espacios, un espacio para poder presentar la riqueza cultural, la riqueza histórica de nuestros países. Entonces, por lo general, los días de independencia, el 10 de agosto nosotros armábamos un stand, o si no, siempre había algo que ver. Sí, había la independencia de tal país y estaban los estudiantes con sus trajes. Tratábamos de replicar los platos típicos. Obviamente hay cuy en Cuba, sí, pero lo utilizan como mascota. Entonces los cubanos, nosotros les mostrábamos fotos del plato de cuy en Cuba. Del plato de cuy con papas, y decían, ¿cómo se pueden comer a la mascota? Entonces nosotros tenemos no son mascotas, nosotros tenemos para comerlos. Entonces se sorprendían. Y bueno, siempre había esas exposiciones, de ahí podíamos compartir con los compañeros. Es una diversidad, nosotros vivíamos en residencia, no es que podíamos vivir fuera. Vivíamos en una residencia estudiantil dividido más o menos en 6 bloques. ¿Sí? Un edificio entero era de mi facultad, la Facultad de Agronomía y Forestal.
Ahí nos metían a todos por plantas y convivíamos con cubanos y extranjeros, no nos dividen. Entonces yo al inicio viví con hondureñas, viví con cubanas, viví con bolivianas, colombianas, entonces nos dividían. Y obviamente ahí aprendimos a convivir y a ser respetuoso con el otro. Es decir, acordábamos, ahí no teníamos empleadas, ¿sí? También fue otro choque para algunos compañeros que de alguna manera creo que estaban acostumbrados a que la mamá y el papá le hagan todo, me imagino, porque les chocaba coger una escoba. Entonces, una vez al mes nosotros teníamos que hacer guardia, ¿sí? Porque ahí prima lo colectivo. Si hay una televisión en la sala de estar, esa televisión es de todos y todos tienen la responsabilidad de cuidar. Entonces, hacíamos guardia una vez al mes, que implicaba hacer turnos, cuidar, para que no entre gente extraña, para que no haya ninguna novedad. Entonces cuidábamos desde las 11 de la noche, ¿sí? Más o menos hasta 11, 2 de la mañana o 3 de la mañana, 2 de la mañana. Y después el siguiente turno era hasta las 5 de la mañana, descansábamos hasta las 7 y ya nos llamaban para limpiar. Teníamos que limpiar la planta y también limpiar el área verde. Entonces eso hacíamos todo una vez al mes. Y el que no hacía, pues era amonestado. Entonces esas eran las reglas del juego. Y obviamente uno aprendió a vivir en colectividad, ¿sí? Entonces yo recuerdo una anécdota de... teníamos unos compañeros que solían ir a jugar fútbol y dejaban los pupos y las medias en pleno pasillo. Pero esas cosas eran, unas... Bueno, entonces nosotros les habíamos dicho, compañeros, recojan eso, vamos a limpiar. Y no recogieron, entonces nosotros botamos el agua y se fueron ahí en el agua. Entonces, fueron cosas, ¿no? Anécdotas, pero que lo llevamos bien, con todos los compañeros. Entonces no hubo... Claro, habrá habido alguna vez algún roce, pleitos, pero todo se subsana, ¿no? Bien, estudió en Cuba 5 años, nos comentaba. ¿Y cómo fue su retorno acá? Usted tuvo varios retornos, pero como podemos ver, usted se dedicó a la docencia durante un tiempo. ¿Sigue siendo docente? ¿Cómo es la situación actual? ¿Ustedes Sí, yo retorné, no estuve todos los 5 años. Mi madre hizo todo el esfuerzo posible para poder traerme de vacaciones. Yo creo que en el fondo tenía miedo de que al traerme de vacaciones yo ya no quiera regresar. Pero bueno, sí vine de vacaciones un par de años a Ecuador. Luego terminé mi carrera, regresamos después de los 5 años al país. Y claro, a enfrentarse a esta nueva etapa que es la vida ya de adulto, de profesional. Yo tenía mucho que aprender, quería aprender la realidad de mi país, quería actualizarme también, porque mi carrera, todo estaba enfocado en Cuba, ¿sí? Si estudié, por ejemplo, ecosistemas, fue ecosistemas forestales de Cuba, y me hacía falta conocer de mi país. Entonces, por eso entré al Ministerio del Ambiente, aquí en Azogues, e hice una pasantía. Entonces ahí con el ingeniero Romero, me acuerdo, él me llevaba a las inspecciones, me dio la tarea de llevar un vivero, la distribución de plantas, etc. Entonces de alguna manera fue el inicio, digamos, ¿sí? en mi carrera profesional. Luego yo saqué
ya como todo estudiante, se endeuda para poder seguir estudiando. Saqué un préstamo y bueno, ya con eso para estudiar una maestría, para poder de alguna manera complementar mis estudios de ingeniería forestal. Quería seguir una maestría en agroecología tropical andina, entonces ahí pensaba complementar. Y luego incursioné, bueno, también esto por mis padres, porque mi madre es profesora, mi padre también fue docente, entonces concursé en el Quiero Ser Maestro 1, el primer Quiero Ser Maestro 1, y me dieron el nombramiento. Entonces yo ya había reemplazado a mi madre en su escuelita y yo siempre pegada a los guaguas. Yo creo que la educación es un eje transversal para la transformación de la sociedad. O sea, si no hay educación, no vamos a avanzar como país, no vamos a avanzar como sociedad. Y eso parte por tener profesores, primero, bien remunerados. Yo creería que hay que valorizar esa profesión y después que por lo menos tenga un buen salario. Porque a pesar, les consideraron los profesionales de primera línea, pero aún así siguen precarizados. Entonces, yo creería, sí, que las políticas públicas en cuanto a educación sí deben cambiar, deben dar un giro y priorizar esa área de la sociedad. Entonces yo me metí esto en ser profesora. Mi padre me molestaba y decía, vas a dañar conciencias, vas a dañar conciencias, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque uno creo que tiene, primero para ser profesor, se debe tener vocación para ser profesor. Creo que los mejores seres humanos deben ser profesores, ¿sí? Porque prácticamente no es que los niños, los estudiantes no saben nada, son una esponja que van a absorber todo. Y el profesor debe ser este espejo, este reflejo en el cual deben, sí, proyectarse. Entonces, yo valoro mucho al gremio de docentes, porque es un trabajo tan sacrificado y mal pagado en el sentido de que obviamente en el tema económico, pero también en el tema de que no valoran. O sea, recuerden, ahorita mismo puedo nombrar profesores que tuve que hasta ahorita los recuerdo y que me dejaron un mensaje, una enseñanza, ¿sí? Entonces yo fui profesora, digo fui porque ya no estoy en el magisterio, pero esos años que fui profesora puedo decir que fueron años muy, muy felices, compartiendo con los estudiantes, con los guambras, que les sabía decir. Y me decían, ¿por qué nos insulta, profe, que nos dicen guambra? Digo, guambra es joven, es un término quichua. Entonces, yo fui docente del bachillerato, ¿sí? Y tengo recuerdos muy gratos de la institución en donde pude aportar. Y como decía mi padre, dañar conciencia. Pero bueno, no, es un decir. Ya, y también ha sido lideresa, ha estado, como usted nos adelantó, en la organización, en la UPCC como lideresa. También usted ha formado parte del tema organizativo en el tema de la UPCC, ¿no? Sí, bueno, como decía, lo que se hereda no se hurta. Siguiendo los pasos de mi madre, siempre he estado vinculada a la organización, capaz y aún todavía me considero un poco joven, pero en comparación con la trayectoria de mi madre, obviamente mi madre
estuvo desde muy, muy joven, desde secretaria de la comuna. Entonces, yo me vinculé a la organización con una compañera. Yo era técnico prácticamente de la compañera, le ayudaba si había que hacer un taller, yo le decía a ver compa qué hay que hacer, yo llevo los papelotes, porque para hacer organización, ¿no? O sea, es una responsabilidad ser dirigente. Entonces no hay una remuneración, lo haces por convicción, ¿sí? Entonces yo con la compañera, ella era dirigente de jóvenes, entonces yo la apoyaba de arriba abajo, estábamos en los eventos, nos dimos la mano y después, bueno, inclusive por ejemplo en el tema carnaval, sí, había que pelar papas, pues vamos, pelemos papas para preparar la comida para los paseadores, hay que hacer algo más, pues estábamos ahí. Entonces yo participé en un congreso y bueno, ahí por ahí alguien se levantó y me emocionó, sí, me emocionó y me dijo, bueno, la compañera que sea dirigente de educación. Y claro, yo era la primera vez que estaba participando en un congreso y me eligieron. Entonces, bueno, como suelen decir en los congresos, el congreso, la asamblea, ¿no? Es la máxima autoridad y designa. Entonces yo, bueno, con toda la humildad, uno acepta y agradece, ¿no? Obviamente con temor, pero es el colectivo quien te designa. Entonces no es una persona, es todas las bases. Entonces yo fui dirigente de educación, hicimos algunos encuentros. La idea mía, ¿sí? Yo en ese entonces era profesora. La idea mía era, después de haber vivido, ¿sí? Palpado la realidad de los docentes, lo primero que hay que hacer es organizar a tu gremio, a tu gente. Entonces yo pensaba, claro, hay que volver a sentarnos, volver a escucharnos, volver a plantear la problemática de los docentes, de la educación. Entonces se había planteado un encuentro de docentes interculturales bilingües del Cañar, siguiendo una experiencia del movimiento indígena campesino de Cotopaxi, porque ellos tienen hay una asociación de educadores bilingües. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no llamamos a los compañeros profesores y nos sentamos a debatir cuál es la problemática, ¿sí? ¿Cuál es la problemática en cuanto, qué sé yo, a contenido, en cuanto a condiciones laborales de los docentes? Porque recordemos que los compañeros, la mayoría de compañeros docentes interculturales bilingües trabajan en zonas bastante alejadas de los centros urbanos, ¿sí? Y yo decía, ¿por qué no conversar? ¿Por qué no pensar en que los compañeros puedan recibir un bono geográfico o un bono de vivienda? Porque a la final no es lo mismo trabajar en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Entonces logramos 2 encuentros, ¿sí? Con los compañeros, sentarnos y debatir. Invitamos a algunos compañeros, maestros, docentes, para que nos compartan las experiencias. Vinieron de Saraguro, los compañeros, el matrimonio Bacasela, no recuerdo muy bien el nombre, pero estos compañeros tenían una propuesta nueva en cuanto a educación comunitaria y que la vinieron a compartir con los compañeros de Cañar. Entonces, de alguna manera esa fue la proyección que habíamos tenido desde la dirigencia de educación, ¿sí? Volver a retomar, ¿sí? A organizar a los compañeros. Esperemos que siga, digamos, que se siga trabajando en eso, ¿sí? Es muy difícil organizar a la gente, al pueblo, ¿sí? Pero es un trabajo de hormiga, es poco a poco. No vamos a decir que el día de mañana ya vamos a tener un
una asociación de educadores bilingües consolidado, fuerte, ¿no? Esto hay que trabajarlo y esto debe ser participativo, porque no puede ser, sí, mañana me voy a inventar una red o una asociación y seleccionar al dedo, no. Esto debe salir de la colectividad, de la necesidad del docente, ¿sí? Porque por principio a nadie se le da luchando. Si no hay esta toma de conciencia de que hay que sentarnos a conversar sobre la problemática, ¿sí?, en el tema educativo, o sea, ¿quién lo va a hacer? Tienen que ser los docentes que se sienten. Entonces, y bueno, en eso se trabajó y también, bueno, tratamos también de apoyar a los estudiantes para conseguir becas, hicimos algunos nexos con la CENESID, pero bueno, en eso, y obviamente aportando en otros aspectos de la organización, porque a pesar de que nosotros tenemos nuestras responsabilidades como dirigentes, ¿sí?, somos un consejo de gobierno, ¿sí?, todos respondemos, todos ayudamos, todos ponemos el hombro para sacar adelante a la organización y fortalecerla en todos los territorios, en todas las comunidades. Bien, para ir cerrando, todo el tiempo ha sido rápido. ¿Cómo ahora usted está un nuevo reto, una nueva experiencia, se podría decir, formando parte de la Junta Provincial del Consejo Nacional Electoral acá en el Cañar? Cuéntenos un poco brevemente de esta situación, de ese nuevo reto que usted está asumiendo actualmente. Sí, efectivamente, soy parte de la Junta Provincial Electoral. La designación fue a través del Consejo Electoral Nacional, a través de una sesión del Pleno. Entonces fueron puestas en consideración algunas carpetas y se evaluó y fue, digamos, la designación directa, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, obviamente, bueno, son varios requisitos que hay que cumplir, hay que tener en cuenta algunas, no incurrir en inhabilidades. Y bueno, yo creo que es un espacio importante para poder, primero, representar, que haya una representatividad, ¿sí?, del pueblo cañari. Y segundo, para poder, como somos un cuerpo colegiado, para poder garantizar, primero la participación, obviamente, garantizar la participación política, ¿sí?, garantizar también la transparencia de los procesos electorales y que lo que pregonan, que es una fiesta democrática, que sea lo que se dice, ¿no?, una fiesta democrática, que se lleve todo en paz y que, bueno, a la final el pueblo es quien tiene la decisión, es el mandante. Bien, agradecerle por su espacio, por su participación aquí al portal Ecos del Cañar y al podcast Otro Perfil. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha pasado usted con esto? Bueno, al inicio estaba nerviosa, pero yo muy gustosa de poder compartir las vivencias, que a la final recordar que los pueblos andinos tenemos una tradición oral. Se aprende, sí, conversando, se aprende de los consejos de los mayores. Por eso el dicho dice que no escucha consejo, no llega a viejo. Entonces, espero que lo que se ha compartido, bueno, de alguna manera, yo siempre con esa vocación de docente, de que pueda haber aportado en algo, ¿no? Yo, bueno, no tengo título de docente, pero hay tantos profesores sin título como títulos sin profesor. Entonces, ahí, bueno, yo soy ingeniera, pero también tengo esa vocación de la docencia. Entonces, me ha sido muy grato recordar esa etapa de docencia. Y espero, yo creo que si no es en el sistema educativo, va a ser en otros espacios en donde yo pueda también transmitir lo poco o mucho que se ha aprendido, ¿no? Con toda la humildad del caso.
Mi padre solía decirme, hijita, no es que tú estudias para ser profesional y enriquecerte. Si bien estudias sí para tener un trabajo y un salario que te pueda ayudar, ¿no? Pero también, sobre todo, decía mi taita que mi profesión es para enseñar, es para transmitir. Entonces, este espacio de alguna manera creo que yo he hecho siempre mirar hacia atrás es válido, es bueno, porque en el tumulto del día a día, en el trajín del día a día, te olvidas quién eres. Y me parece que este espacio me ha permitido recordar quién soy, ¿sí? A dónde estoy caminando y qué dejé atrás, ¿sí? Y mirar atrás también es válido para poder tomar lo bueno para el presente. Entonces, termino diciendo que esa consigna del movimiento indígena que dice: somos los hijos del primer levantamiento. Quien no conoce la historia, quien no conoce el pasado, el ñaupa, ¿sí? No conoce lo que está al frente, presente. Entonces, eso, muchas gracias, estimado William, por el espacio. Gracias por felicitar también a Ecos del Cañar, ¿verdad? No me estoy equivocando. Sí. Por el espacio. Y bueno, saludarles muy cordialmente. Y bueno, esperando que tengamos una buena tarde, una buena noche. Bien, gracias amigos y amigas por esta conexión con Ecos del Cañar y el otro perfil. Agradecemos e invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y hasta una próxima edición. Muchas gracias.